El final de marzo fue inusualmente cálido para una ciudad de los Urales, impregnando la metrópoli de una atmósfera de cambio climático y renovación primaveral. La ciudad despertaba bajo los rayos matutinos del sol y el aire cálido ya tenía ese aroma especial de una primavera aún adormecida. El domingo 27 de marzo de 2010 fue para Firuz uno de esos días aburridos en la serie de días igualmente sin sentido y sin esperanza de su vida. En esta ciudad ajena y agresiva, él se encontraba en profunda contradicción con las normas y valores comúnmente aceptados. Firuz sentía constantemente una ansiedad interna que vivía en él desde el momento en que llegó ilegalmente a este país extranjero en enero, y esta ciudad gris y desconocida tras perder la esperanza de hallar trabajo en Tayikistán. Pero ¿qué esperaba él cuando se fue a Rusia, sin profesión, sin saber ruso? Firuz Aytuganov se fue a una ciudad lejana y desconocida en busca de nuevas oportunidades y una vida mejor, ya que no podía realizarse en su tierra natal debido a su bajo estatus social y la falta de habilidades profesionales. Lo motivaron a viajar al extranjero las conversaciones presumidas de sus compatriotas, quienes lograron conseguir trabajos bien pagados en Rusia. Su decisión fue espontánea y urgente, ya que al llegar a Ekaterimburgo su optimismo se desvaneció de inmediato y Firuz se enfrentó a una serie de dificultades. Su limitado ruso le impedía comunicarse normalmente con quienes lo rodeaban. Él tenía dificultades no solo en situaciones cotidianas, como comprar productos en la tienda o comunicarse con los habitantes locales, sino también en circunstancias más serias, por ejemplo, al pedir ayuda. Su estatus ilegal lo hacía vulnerable ante la ley y limitaba su acceso a oportunidades de empleo. Durante un invierno muy frío en los Urales, enfermó gravemente, pero al no contar con ayuda médica, logró sobrevivir y no terminó en el cementerio. En Berezovskoe enterraban a personas no reclamadas. Solo gracias al cuidado de la dueña, con la que tuvo la suerte de rentar una habitación. La enfermedad y la imposibilidad de conseguir aunque sea algún trabajo llevaron su vida a la ruina financiera. Firuz ni siquiera podía asegurarse una situación mínima. Los fracasos en la búsqueda de trabajo solo aumentaban su sentimiento de impotencia y desesperación. Naturalmente, le rechazaron en muchos lugares donde buscó trabajo. Al final, lo contrataron como guardia en un estacionamiento gracias a la recomendación de un paisano que se encontró por casualidad en la estación de tren. Esto se hizo de manera ilegal, sin documentos oficiales. A pesar de que Firuz encontró trabajo, los problemas no lo dejaban en paz. Eran dificultades con el dinero, la vivienda y la adaptación a la vida en la gran ciudad. Firuz tenía 21 años. Le preocupaba que le debía un mes de renta a la dueña del departamento que rentaba en las afueras de Ekaterimburgo. Si perdía su vivienda, no sobreviviría. Buscaba una salida desesperadamente. Lo único que se le ocurría a este joven poco educado y de mente limitada era resolver sus problemas por medio del crimen. Sus instintos le decían que le sería más fácil cometer violencia contra personas de otro país junto con sus compatriotas. Ese día libre de primavera, Firuz decidió buscar una víctima. La mente práctica y el instinto de supervivencia le decían al joven que debía elegir a una persona que no pudiera ofrecer una resistencia digna. Firuz decidió buscar a una mujer solitaria adecuada o a un adolescente. Caminó durante 3 horas por las calles de Ekaterimburgo, pero en la práctica, llevar a cabo lo planeado resultó no ser tan sencillo. En primer lugar, el domingo había muy pocos transeúntes solitarios en la ciudad, aunque los que le parecían adecuados a Firuz estaban en lugares concurridos, donde era imposible llevar a cabo lo que había planeado. El joven decidió probar suerte en la zona de los nuevos edificios, donde la infraestructura era más pobre y la probabilidad de éxito de la próxima operación era mayor. Eligió un edificio de 9 pisos inacabado y abandonado, a 2 cuadras de donde rentaba una habitación. Era un edificio que parecía una enorme caja de concreto con huecos vacíos en lugar de ventanas, sin acabado exterior. La construcción del edificio se detuvo en el montaje del piso intermedio. Firuz inspeccionó el primer piso. Aparte de las paredes desnudas, restos de materiales de construcción y escombros de herramientas, no encontró nada. Solo en una de las habitaciones encontró un colchón viejo. Alrededor de la construcción reinaba el caos. Basura, desechos y vegetación crecida evidenciaban que la obra estaba abandonada y sin uso. Alrededor no había nadie, ni un alma. No había ni trabajadores ni maquinaria de construcción.
Firuz notó que a lo largo de la cerca alta que rodeaba el terreno de construcción abandonado había un camino peatonal asfaltado que conducía al fraccionamiento ubicado en la colina. La usaban los habitantes que llegaban en el autobús número 33, pero todos los residentes del fraccionamiento, al parecer, se conocían bien y normalmente caminaban en grupos de 2 o 3 personas. Al atardecer, hambriento y cansado, Firuz Aytugán vio desde su escondite cerca de la parada de autobús a una víctima adecuada, una mujer de mediana edad, sola, con un bolso en la mano, que caminaba por el sendero. El corazón de Firuz latía con fuerza. Emocionado, se puso los guantes y la siguió. Aprovechando el momento, la agarró de las manos y la arrastró hacia una casa abandonada. La mujer intentó resistirse y pedir ayuda, pero Firuz le dio varios golpes en el abdomen, dejándola sin posibilidad de defenderse. Casi arrastrándola, la llevó a una habitación en la planta baja y la tiró sobre un colchón sucio. Aytugánov sintió un entusiasmo increíble. Jamás había experimentado tanto placer por tener poder ilimitado sobre alguien. Firuz arrancó furiosamente la ropa de la chica, excitándose aún más al ver el cuerpo desnudo de su víctima. La mujer estaba abatida y prácticamente no ofrecía resistencia, solo sollozaba con frecuencia y en voz alta. Después de satisfacer su lujuria, Aytugánov le ordenó que se callara. Temía que eso pudiera atraer la atención de los transeúntes en la calle. Pero la mujer seguía sollozando, y entonces Firuz, en un ataque de furia, la agarró del cuello y empezó a apretar con los dedos. Pronto notó que la chica estaba muerta. Aytugánov registró el cadáver fríamente, quitó las joyas, el dinero y el teléfono. Antes de irse, miró hacia la calle, donde ya estaba oscureciendo, y asegurándose de que no había testigos, se dirigió tranquilamente al centro de la ciudad, donde cenó bien en un restaurante, sorprendiendo al mesero con una gran propina y su pésimo dominio del ruso. Esa misma noche, Firuz pagó a la dueña, quien llegó con la firme intención de desalojar al inquilino irresponsable de la habitación si no pagaba la deuda. Por la mañana, el criminal fue tranquilamente a trabajar. El vagabundo varón conocía al menos 20 lugares en la ciudad donde podía pasar la noche seguro o descansar de la vida difícil. Varón llevaba una vida nómada y andaba por la ciudad de un lado a otro, y en todos lados tenía un refugio donde podía quedarse. Esta vez, con una enorme y sucia mochila a la espalda, se dirigió al edificio de 9 pisos en construcción que conocía, donde ya había pasado la noche más de una vez. Al entrar en el edificio abandonado, percibió soledad y desolación. Bajo sus pies crujían arena y basura, deterioradas por el tiempo y humedad. El aire olía a tristeza y moho. Pero esta vez algo fallaba. Una aguda corazonada hizo que el vagabundo disminuyera el paso y escuchara con atención. Nada. Decidió explorar todas las habitaciones del piso, ya que en este lugar abandonado podía haber de todo. Retrocedió con cuidado hasta la esquina de una habitación. El miedo lo invadió al ver el cadáver de una joven de unos 30 años sobre un colchón. Su rostro estaba pálido, los ojos bien abiertos y el cuerpo desnudo junto con la lengua azulada que sobresalía de su boca indicaban claramente que la muerte había sido causada por razones no naturales. El vagabundo sintió una oleada de repulsión e impotencia. Su mundo, donde luchaba por sobrevivir, le parecía más frágil y peligroso. El corazón del varón latió más rápido. Cuando se dio cuenta de que tenía que hacer algo, entendió que debía buscar ayuda, avisar a la policía. Las autoridades apenas iniciaban la búsqueda del criminal que cometió un grave delito en la construcción abandonada, mientras el visitante de Tayikistán ya planeaba otra fechoría. La impunidad siempre genera caos, y Tuganov creyó en su estrella ascendente en el oscuro y turbio firmamento criminal. Empezó a verse a sí mismo como un personaje rudo de Hollywood, por encima de las normas y reglas sociales, seguro de su propia impunidad. En la mente de Aytugánov rondaban pensamientos dulces. Ya no era el mismo ni una persona común entre la multitud que todos pisotean. Firuz se volvió más grande que la vida. El mundo debía reconocer su fuerza y grandeza. Ahora Firuz Aytugánov es el protagonista de su propia historia y nadie puede detenerlo. Él creía que las reglas y leyes eran para los débiles y perdedores. Él no piensa obedecerlas porque está por encima de eso. Ninguna norma, ninguna regla le afecta. Por fin es libre como un pájaro en el cielo. Nada puede detenerlo. Firuz pensaba que sus actos no tenían consecuencias. Con sorpresa y alegría, descubrió que no sentía ni una pizca de remordimiento ni miedo al castigo. Después de todo, él tiene poder sobre la vida y la muerte de los demás, y su voluntad es la ley.
Con orgullo y satisfacción, Aytuganov pensó que pronto lo temerían y respetarían en esta ciudad. Firuz sabía que su fama de maníaco despiadado y cruel solo aumentaría su grandeza. Quizá pronto sea una leyenda. Algún día el mundo debe conocerlo y estremecerse por meses. De esa fama soñaba ahora el fracasado tayiko. Estos pensamientos inspiraban a Firuz. Después de obtener su primera experiencia exitosa de ataque, el joven decidió que la prioridad para elegir el lugar del crimen debía ser zonas relativamente alejadas de grandes concentraciones de personas y edificios residenciales. También entendió que actuar durante la noche era mucho más seguro que hacerlo de día. Firuz cometió su segundo y tercer delito, tomando como ejemplo su primer crimen y haciendo algunas modificaciones. A ambas mujeres jóvenes las siguió en la oscuridad en los distritos de Lenin y Chkalov de la ciudad. Abusó de la primera mujer. La muerte ocurrió por asfixia. Como arma del crimen, Firuz utilizó su propio sostén. Con la segunda víctima hizo lo mismo, solo que para quitarle la vida usó un cinturón de pantalón. En ambos casos logró apoderarse de dinero y objetos de valor. Entre el segundo y el tercer asesinato pasó solo una semana. Se sentía invulnerable. Él entendía que vivía en Ekaterimburgo sin registro y trabajaba de manera informal, lo que dificultaba el trabajo de las autoridades de investigación. Por eso es más difícil encontrarlo. Como artista impulsado por la inspiración, Firuz buscaba un lugar ideal para su siguiente ataque. El Parque Forestal del suroeste de Ekaterimburgo es una franja estrecha de bosque de pinos a ambos lados de la carretera de circunvalación. El nombre popular del parque: el Bosque Figonsky, aunque los conocedores a menudo lo comparan con el famoso Central Park de Nueva York. Firuz solía pasear aquí, considerando este lugar conveniente para sus crímenes. En especial, le llamó la atención el llamado Segundo Parque, que se encontraba cerca del cruce de la calle Moskovskaya y la carretera de circunvalación. Le parecía menos arreglado, por eso los locales lo llamaban salvaje. Aquí descubrió por accidente un búnker de concreto abandonado por los militares hace 30 años. Después de eso, Aytuganov estuvo varios días siguiendo a mujeres jóvenes solitarias cerca de esa construcción, pensando con razón que el búnker era ideal para sus intenciones. Pero ya se habían difundido rumores en la ciudad sobre un maniático, y los habitantes temían salir a caminar solos por el bosque. La residente de 28 años de Kamensk-Uralsky, Yulia Komarova, que había venido a visitar a una amiga, no sabía nada de este sangriento pasatiempo del modesto guardia de seguridad tayiko. En una tarde primaveral, ella tomó un atajo por la zona verde hacia la casa de su amiga en la calle Selenaya. Aytuganov la siguió desde la misma parada. Se comportó como un verdadero depredador, acechando cuidadosamente a su tan esperada presa. Luego alcanzó a la mujer con varios golpes, le quitó la posibilidad de resistirse y la llevó hacia un lado del sendero, advirtiéndole que si se resistía usaría un arma. Ferrus llevó a la mujer aterrorizada a un búnker en lo profundo del bosque. Allí la obligó a acostarse en el sucio piso de concreto. Le cubrió la cara con la ropa, le quitó los zapatos y los jeans y abusó de ella. En el último momento, Yulia comprendió que el maniático no planeaba dejarla viva e intentó escapar desesperadamente de sus manos. Casi lo logró. Le dio un fuerte codazo en la cara a Aytuganov y, aprovechando el factor sorpresa, logró levantarse y correr hasta la puerta del refugio subterráneo. Ferrus alcanzó a la mujer y, furioso, la golpeó varias veces en la cabeza con un ladrillo. Al atacar a una persona por primera vez, Ferrus quería resolver así sus problemas financieros, esperaba robar a la víctima. Pero cuando experimentó una increíble sensación de satisfacción total al abusar y quitarle la vida a esa mujer en la construcción abandonada, en su mente se fijó una sensación positiva de alivio e incluso de dicha. Ya en ese momento entendió que no terminaría con una sola víctima. Ferrus no dudaba de que ahora necesitaría volver a experimentar esas sensaciones y buscaría nuevas víctimas. Quitar la vida a 4 personas. Ferrus no consideraba esto algo inmoral. Al contrario, para él era un entretenimiento agradable. No veía nada malo ni inusual en ello. Él solo notó que con cada crimen el efecto de alivio se volvía cada vez menor y que ya no le bastaba una sola víctima para disfrutarlo por completo. Esta adicción fue una sorpresa incluso para el propio Ferrus, pero ahora se había convertido en el único sentido de su vida. Literalmente al día siguiente, Aytuganov comenzó a prepararse para el siguiente ataque. Al igual que un pescador que espera pacientemente a que pique la presa, él buscaba metódicamente a su víctima en los lugares donde era más probable encontrar a un candidato adecuado.
Él estudiaba el ambiente escolar, observaba a mujeres de la vida fácil en sus lugares de reunión y recorría callejones apartados. Ferrus notó que ya sentía un placer especial solo por el proceso de buscar a la víctima. También aprendió a inspirar seguridad en las jóvenes, logrando que se relajaran con ella, aprovechando que físicamente se parecía bastante a Ricky Martin, un famoso cantante latinoamericano de esa época. Si no fuera por su muy mal ruso, que ahuyentaba a las posibles víctimas, la caza del maníaco tayiko habría sido mucho más efectiva. A Ferrus también le emocionaba el instante en que la presa caía en sus manos. El miedo de la víctima, al darse cuenta del horror de su situación, era para el maníaco la parte esencial del espectáculo sádico, sin la cual no había culminación ni final. La humillación constante, cuando Aituganov alcanzaba el orgasmo, ya no era para él el momento de mayor placer. El verdadero éxtasis lo experimentaba en el momento de la agonía de la víctima, cuando le quitaba la vida y ella moría por asfixia. Ferrus estaba seguro de que ninguna otra manera de acabar con una vida le daría tal placer. Por eso debían desarrollarse todas sus acciones anteriores. Lo único de lo que se arrepentía Ferrus era de que quitar una vida seguía siendo un placer intenso, pero breve. Para prolongar el placer y conservar recuerdos, Aituganov también guardaba en secreto en su departamento algunos objetos de sus víctimas, como bolsos y cosméticos, además de valores y celulares caros. Pero esta vez la suerte le dio la espalda a Ferrus. Por primera vez en 3 meses todo salió mal. Cuando abusó de otra víctima, ella logró soltarse y escapar. Al criminal solo le quedó su bolso, en el que había un celular caro y algo de dinero. Otra chica que fue atacada por el descarado maníaco también dejó su teléfono en manos de Ferrus y logró escapar corriendo. Ambas mujeres recordaron el rostro de Ferrus y presentaron una denuncia ante la policía. Al inicio, las visitas domiciliarias de los agentes en las áreas donde Ferrus cometió los delitos no tuvieron resultados. Nadie, ni los familiares de las víctimas, quería hablar con ellos. Algunos dudaban que atraparan al maniático y otros temían involucrarse para evitar problemas legales. Se les explicó a las personas que el grupo de investigación fue creado especialmente para resolver crímenes brutales, y poco a poco la gente empezó a cooperar. Ahora cada versión se investigaba minuciosamente, cada pista se registraba en una tabla especial, un gráfico o una lista, que se actualizaban y analizaban constantemente. Se elaboró un perfil psicológico del criminal. Analizando la geografía de los lugares de los crímenes, los investigadores supusieron dónde vivía el presunto maniático. El área de búsqueda se redujo y la operación pronto dio resultados. Los detectives tenían un retrato hablado del sospechoso. Ferrus fue buscado todo este tiempo solo por su aspecto asiático, que era la única pista. En ambos casos, cuando las víctimas sobrevivieron, el criminal tenía una bolsa deportiva negra con correa cruzada al hombro. Además, la investigación tenía muestras de ácido desoxirribonucleico del criminal obtenidas del semen hallado en los cuerpos de las víctimas. En ese año, la investigación costaba unos $10,000. Ferrus y Tuganov fueron detenidos la noche del 23 de julio de 2010. Él rentaba una habitación en una vieja casa de 2 departamentos en las afueras de la ciudad, cuyas paredes estaban cubiertas de grafitis. Los agentes tocaron la puerta y Ferrus mismo la abrió. Él ya estaba vestido. Junto a la puerta había una maleta con sus cosas, como si el maniático estuviera a punto de irse de viaje. O tal vez su agudo instinto le había advertido que los investigadores ya estaban tras su pista. La habitación estaba abandonada y el papel tapiz necesitaba cambiarse desde hace tiempo. En el suelo había una alfombra vieja y sucia. En la esquina había una cama con colchón de resortes, una manta de paño y una almohada sin funda. En el suelo y en el alféizar de la ventana había botellas vacías de cerveza. Junto a la cama había una mesa desgastada y un taburete, un televisor en la pared frente a la cama y un cartel descolorido de una película popular completaban el interior de la habitación. En otra esquina de la vivienda había una pequeña zona de cocina, de donde venía olor a quemado. En general, la habitación parecía un lugar de refugio temporal para alguien que intenta no llamar la atención y se esconde de la ley. Un refugio anónimo donde el criminal se ocultaba y planeaba su próximo movimiento. En el perchero de la entrada había una bolsa deportiva que coincidía con las características operativas. Ferrus no pudo presentar un pasaporte ni otro documento de identidad cuando la policía se lo solicitó, por lo que fue detenido y llevado a la comisaría. Ahí permanecía en silencio, cabizbajo, llorando a veces y otras diciendo incoherencias en ruso y tayiko.
Un psiquiatra forense tuvo que trabajar con el detenido. Su veredicto fue que el maniático era imputable y cometió el crimen consciente de sus acciones. Como él vivió en Ekaterimburgo con pequeñas interrupciones durante 2 años, los investigadores hicieron una ficha dactiloscópica del maniático y la enviaron a las regiones para verificar la posible implicación del maniático de Ekaterimburgo en crímenes similares. El tribunal demostró que Feruza y Tuganov, en un periodo de 3 meses, de marzo a julio de 2010, previamente abusaron y privaron de la vida a 4 personas, un abuso con intento de homicidio y 2 robos. Durante la investigación se consideraron otros 3 casos de abuso en los que las mujeres sobrevivieron. El tribunal determinó que Ferrus no estuvo implicado por falta de testigos y pruebas. Sigue siendo un misterio porque algunas víctimas no identificaron a Tuganov como su atacante. La sentencia fue anunciada en la audiencia del Tribunal Regional de Sverdlovsk, que se llevó a cabo el 11 de julio de 2011. Ferrus y Tuganov fueron condenados a la pena máxima, cadena perpetua. Además, el maníaco de 22 años fue obligado a pagar una multa de varios millones de rublos a los familiares de las mujeres asesinadas. Cumplir cadena perpetua. Tuganov fue enviado a la colonia de régimen especial Búho Polar.